Boca 2, Newell's 0, anticipa, recupera, luego la traslada a Ceballos para darle el pase de vuelta en el momento justo a Blanco, que define como tiene que definir un jugador de primera división. La verdad que lo de Blanco, el partido de Blanco de hoy fue buenísimo. La verdad que levantó mucho el nivel Blanco. Se lo ve muy comprometido, está teniendo muy buenos partidos. El juego de Blanco de los últimos partidos es muy bueno. Levantó notoriamente el nivel, a diferencia de lo que más preocupa, que es lo contrario que le pasa a Barinaga. Barinaga está alternando entre buenas y malas, pero le está costando mucho, le cuesta mucho pasar al ataque, y empieza a ser preocupante, porque con un Barinaga a este nivel, en una Libertadores no va a ser suficiente. Y en la Bombonera es otra cosa. Boca en la Bombonera volvemos a hacernos fuertes, y ahora lo que Boca tiene que encontrar justamente es poder sostener lo que empieza a gestarse y poder sostenerlo en el tiempo, más allá de que todavía hay cosas para trabajar. Tampoco me voy a quedar y voy a hacer una necia de decir que lo de Boca fue increíble, porque ganó 2-0 contra un Newell's muy débil, como había planteado de antemano, que podía no ser un partido fácil, pero que jugábamos contra un Newell's muy débil, un Newell's que no tiene nada. Entonces por eso digo que no me puedo quedar solamente con el 2-0 y decir que Boca jugó un partidazo increíble, pero sí rescatar las cosas que se empiezan a dar y que Boca ahora tienen que empezar a sostenerlas en el tiempo. Boca podía haber ganado igual tranquilamente 4-0, 5-0, sí, pero no logró poder sacar esa diferencia. Tuvo situaciones para poder haber ampliado la diferencia en cuanto a goles, pero nuevamente no termina definiendo situaciones que genera, más allá de que el primer tiempo igual para mí de Boca no fue bueno. Boca tuvo un primer tiempo en el que le costó mucho asociar, le costó mucho triangular. A Boca le cuesta mucho poder jugar las diagonales. Me ha pasado de ver a muchos jugadores que, a ver, es algo sencillo. Tocás y vas. Tocás y picás a tu compañero al vacío. No es muy difícil. Y me ha pasado mucho de ver esto de muchos jugadores estáticos en el partido. O que picaban y llegaban tarde. Por este tema de que a Boca le costó en el primer tiempo, como digo, asociar, triangular, poder jugar con la dinámica de las diagonales. Barinaga tuvo un partido muy flojo. Ya sé que ya lo dije, pero la verdad es que me quedé con eso, porque la verdad que me preocupa. Por eso Boca todo lo que generó en su mayoría fue por el sector derecho de Blanco, de Ceballos, que Ceballos para mí jugó un muy buen partido, más allá de escuchar en algunos lugares que decían que Ceballos no tuvo un buen partido, que no sé qué. Para mí Ceballos tuvo un muy buen partido, como siempre. Puede tener partidos mejores que otros, pero es el único jugador desequilibrante que sigue teniendo Boca. Para mí hoy Ceballos se corrió todo se corrió. A lo último obviamente se lo veía cansado, pero porque el nivel de exigencia de Ceballos es otro. Herrera, que tuvo un partido quizás un poco impreciso en algunos momentos, a diferencia de Ascasíbar, que para mí tuvo poco
pero lo poco que tuvo fue muy preciso a Casíbar. De hecho, en el primer tiempo llega al área y no dudó en patear el arco, bien, algo que pocos jugadores de Boca hacen. Se lo vio muy activo durante todos los minutos del partido. Se lo ve un jugador diferente y se lo ve que le pudo aportar a Boca, más allá de que hoy fue su debut. Se lo ve con proyección a que le puede dar a Boca ese aporte que Boca necesitaba, que era lo que veníamos hablando, y que justamente hoy, ya en su debut, se vio. Se lo vio muy seguro, con mucho carácter, personalidad. El tipo entró a la cancha y no le pesó. O sea, se lo vio disfrutar, se lo vio jugar y, como digo, se lo vio con actitud y personalidad, que no lo tiene cualquiera. El tipo ordenaba, indicaba, como si hubiera jugado en Boca ya desde, no sé, del torneo anterior. La verdad que muy buen debut del ruso Casíbar. No esperaba menos igual, O sea, sinceramente no esperaba menos. Después me pareció también un muy buen partido de Paredes. Se le vio todo el partido metido, comprometido. No bajó la intensidad. La verdad que me pareció un muy buen partido del capitán, como en su rol, como líder del grupo que es. Se lo vio muy bien. El penal, que lo ejecutó perfecto. Después, algo que tengo para decir, que me pareció un acierto de Úbeda en este caso, cuando lo mete a Delgado, que muchos piden que Delgado tenga más minutos. A mí Delgado me gusta, pero yo les digo, lo que yo les decía es que no puede convivir Delgado y Paredes jugando en la misma posición, porque se chocan. Por eso digo que fue un acierto de Úbeda, que cuando ingresa el pibe Delgado, automáticamente lo deja a Delgado de 5 y a Paredes lo adelanta. A Paredes también se lo vio cómodo jugando en esa posición, un poco más adelantado, donde puede darle otro aporte a Boca, teniendo ya toda la jugada de frente, no siendo el primer pase, sino entrando en zona más de riesgo. La verdad que a mí me pareció que fue correcto en este caso lo que hizo Úbeda, y Delgado le dio también al ingresar otro ritmo, obviamente porque entró fresco, está claro, y además porque el Español hoy había tenido un partido un poco más flojo en cuanto a la precisión de los pases, pero no, para mí igual Herrera merece tener más minutos. Hay que ver cómo se desenvuelve en cuanto a lo físico. Hoy en un momento, en una de las faltas que le cometen, lo pisan de atrás. La verdad que no pude volver a ver el video, pero lo pisan de atrás. Yo estoy en duda de si eso no era para una tarjeta más, una naranja. Se lo vio, al menos yo en la cancha lo vi, que lo pisan de atrás y lo pisan feo. Por eso se estuvo el partido parado. No se sabía si iba a poder seguir jugando, de hecho. Después se lo vio aparte un poco con molestias. Pero bueno, en cuanto a Romero, que también debutó hoy, con pocos minutos, pero los pocos minutos que tuvo lo supo aprovechar, lo hizo bien, más allá de que jugó en una posición que no es natural de él, que entró en este caso, por el chico Iker Sufiabre, que hoy no tuvo su mejor partido. Pero también me parece positivo esto de darle el lugar también a los pibes, de darles minutos, y que de a poquito se empiecen a foguear y a
y a tener más minutos en cancha, porque también hay que pensar, que esto también me parece un acierto de Úbeda, hay que pensar que Boca tiene que pelear los 3 frentes. Entonces vos vas a tener que rotar el equipo y vas a tener que tener equipos alternativos para mechar entre la Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Entonces me parece un acierto también que empiecen a darle lugar a los pibes. Hoy Iker quizás no tuvo su mejor partido. Romero con pocos minutos entró y lo hizo bien. De hecho fue quien gestó el penal, que tampoco lo pude ver todavía. Muchos dicen que no fue penal, que fue afuera. ¿Fue o no fue penal? La verdad que no me importa. El penal se cobró, lo gestionó Romero y lo hizo bien porque demostró, estuvo activo, y tengan en cuenta que Romero viene sin actividad en los últimos meses. Así que me parece positivo también cuando el ingreso de Romero, aguantó la pelota, supo cómo hacerlo. Te das cuenta que es un jugador con jerarquía, que supo cómo gestionar ese penal, que supo cómo pivotear, cómo moverse dentro de la cancha. Creo que si agarra ritmo y todo va bien, tengo mucha fe también con Romero. Marchesín y la defensa no tuvo mucho riesgo. Positivamente algo para poder levantar también anímicamente después del partido con Estudiantes. La defensa estuvo correcta. Hubo 2 centros, creo que fue en el primer tiempo, que me agarré la cabeza porque nuevamente en los 2 centros Marchesín no salió. Marchesín no sale de abajo de los 3 palos y eso para mí es un error, lo voy a seguir diciendo. Genera... A ver, vos podés salir y te podés equivocar, estamos de acuerdo, pero vos tenés que salir, tenés que arriesgar, no te puedes quedar clavado bajo los 3 palos. De hecho, de los 2 centros, uno tuvo peligro, casi termina en una situación muy parecida al gol frente a Estudiantes. Entonces, en lo posible hay que... Marchesín tiene que salir, el área es de él, tiene que romper. No puedes quedarte clavado bajo los 3 palos. Bien, vuelvo a decir, no hay cosas para seguir trabajando. Lo importante es que Boca ganó. Siempre voy a decir que es mucho mejor poder trabajar desde la victoria. Desde la victoria todo es distinto. Tenemos una semana tranquilos, una semana contentos. Y el próximo domingo a enfrentar a Vélez en situación de visitante. Domingo creo que a las 10 juega Boca, si no me equivoco, 10, 10 y cuarto. Y después ya vienen los partidos de entre semana, viernes, miércoles, sábado, que nos caga la vida a todos. Pero bueno, a bancar lo que más que se pueda. Y nada, Boca ganó 2-0 ante News y nos vemos el próximo domingo. Ganó Boca, ustedes.